Esto es Posthumano, un podcast para pensarnos más allá de lo que creemos que somos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Posthumano. Hoy estamos con Nacho. ¿Qué haces, Nacho? Buenas tardes, ¿cómo va? Vamos a hablar de un tema que se viene investigando bastante en los últimos años y que es sobre la inteligencia de las plantas. ¿Cómo te llevas con las plantas? Bueno, hace muy poco me empecé a llevar. Creo que antes no tenía ningún vínculo con ningún ser vivo. Ahora me empiezo a llevar, me empiezo a preguntar más cosas, sobre todo a partir de las lecturas y de lo que vamos a mencionar hoy, que puede ser un poco estimulante, ¿no? A mí una cosa que siempre distinto. me entusiasma de estas cosas es, como siempre digo, romper con las representaciones de nuestro sentido común, ¿no? Independientemente de las discusiones académicas y teóricas, me interesa cómo pensamos todos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en nuestra vida cotidiana, las plantas, aunque mucha gente les encantan las plantas, cuando uno las piensa en relación a el pensamiento, en relación a la sensibilidad, en relación a aspectos que solemos asociar a los humanos o a veces a los animales, como el placer, como las sensaciones, como el juego, como la diversión. Bueno, no entendemos que las plantas tienen que ver con ese mundo, ¿no? Es cierto. De hecho, no, dale. No, sobre todo en nuestra concepción occidental parecería ser que son como el último eslabón. Sin embargo, uno escucha como algunas dimensiones, como vos bien decías, de algunas personas respecto de la vinculación con las plantas. Yo he escuchado, aún del sentido común, ¿no? Bueno, las plantas escuchan. Es cierto que determinadas funciones humanas no están ubicadas en el mundo de las plantas, ¿no? Nadie ha dicho, por lo menos yo no había escuchado hasta ahora, bueno, las plantas piensan. Sí, o las plantas juegan, ¿no? Y hoy vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Que las plantas Sí. realmente piensan y pueden jugar y pueden buscar placer. Ahí hay algo que me parece que es de una ruptura muy Sí, potente. como algunos vienen diciendo, como hay un giro plantístico, no sé, porque en inglés es de plant turn, como el giro de las plantas, así como se habló del giro lingüístico, ¿no? En estudios sobre todo de biología molecular, ¿no? Y bueno, esperamos que después de este episodio no utilicemos más la expresión vegetal como sinónimo de algo que no tiene vida, ¿no? Está como un vegetal, esta gente son como plantas, como queriendo decir no se mueven, no son afectados, ¿no? Sí, Bueno, como que vamos a ver que hay mucha vida en las plantas. Y vamos a empezar por donde siempre hay que empezar, que es por el origen, de dónde venimos. Y claro, ¿de dónde venimos? ¿No? Nosotros venimos de una tradición que puede ser llamada la tradición occidental, como ya hemos dicho muchas veces en este podcast, y que tiene siempre yo digo que hay tres, ¿no? Son mis obsesiones, que son Aristóteles, Descartes y Linneo. Hoy a Linneo lo vamos a dejar afuera, que fue un gran botánico, y vamos a hablar un poquito más de Aristóteles porque creo yo que nuestra concepción de las plantas, esta concepción depreciada de las plantas, ¿no? Como seres con poca vida, con lo mínimo de la vida, proviene de Aristóteles, ¿no? Y eso ha quedado y después en algún momento se ha acoplado perfectamente con la concepción cristiana y ahí se cocinó nuestro sentido común, me parece, ¿no? Porque, bueno, para hacer la referencia más rápida del cristianismo, cuando uno repasa la creación, Dios creó primero las plantas, después los animales y después el humano, ¿no? Es decir, en el principio era como todo verde, dice un autor que se dedica a esto. Bueno, ¿qué quiere decir ese orden progresivo, no? Bueno, ya desde el relato mítico uno puede intuir, por lo menos después en cómo se lo ha apropiado ese relato, que hay un orden jerárquico, plantas, animales, humanos. Y que es el mismo orden que sigue Aristóteles en su concepción sobre el alma de todos los seres, ¿no? En su libro sobre el alma, en De Anima, Aristóteles habla de que todos los seres tienen o pueden tener tres almas. Claro, porque a la vez hay algo interesante en ese planteo, porque no solamente hay una jerarquía que trabaja Aristóteles,
sino que a la vez cada ser incorpora el alma del otro ser. Es decir, que cuando estamos en un proceso jerárquico donde el alma de las plantas sería, ahora lo vamos a ver, ¿no?, como la más básica, después hay elementos en los animales que incorpora y en el ser humano que incorpora a las demás. Es decir, que no solamente hay una jerarquía, sino que hay como un proceso acumulativo y superador. Claro, entonces los seres vivos tienen un alma vegetativa, un alma sensitiva y un alma racional. En el caso del ser humano, claro. Claro, entonces las plantas tienen solo alma vegetativa. Y el alma vegetativa tiene que ver con las funciones de reproducción, básicamente. La sensitiva está asociada a la locomoción, a la posibilidad de desplazarse, y la racional, bueno, por supuesto, al pensamiento. Entonces, claro, quedaron las plantas reducidas a un mecanismo de reproducción que después, cuando venga Descartes y establezca esta idea de que la materia y los seres vivos, materiales como los animales o las plantas, son máquinas, se va a reforzar esta idea de una vida reducida a la reproducción mecánica, ¿no? Los animales tendrían sensibilidad y eso les permitiría, por ejemplo, desplazarse y huir cuando viene un predador, y entonces tener más chances de, hoy diríamos desde el punto de vista de la evolución, de ser más aptos para la supervivencia. Y bueno, y los humanos con el pensamiento nos encontraríamos nuevamente en esa corona de la creación, ¿no? De alguna manera podríamos decir, para pensar a dónde quedaron las plantas, yo diría, che, Noé, ¿y las plantas? En cuanto a las antedichas potencias del alma, en ciertos vivientes se dan todas, como decíamos, mientras que en otros se dan algunos y en algunos, en fin, una sola. Y llamábamos potencias a las facultades nutritiva, sensitiva, desiderativa, motora y discursiva. En las plantas se da solamente la facultad nutritiva. Aristóteles. Bueno, finalmente el tema central de lo que estamos intentando empezar a pensar tiene que ver con la concepción de las plantas. Y un punto crucial de casi todos los autores y las autoras que venimos leyendo es en relación al pensamiento, ¿no? ¿Cómo podemos definir que hay pensamiento? ¿Cómo podemos definir que hay inteligencia en las plantas? La inteligencia se suele pensar sobre todo en estudios sobre animales o sobre seres vivos. Primero como la facultad o la capacidad que tiene un ser para interactuar con su entorno, ¿no? Es decir, que el ser pueda hacer algo en el entorno o interactuar, básicamente. Otra definición como de inteligencia que se suele pensar en el mundo natural está relacionado con la capacidad de la gente para tener éxito, ¿no?, en esa interacción, o tener algún tipo de beneficio respecto a alguna meta, que en términos como biológicos y evolutivos suele ser la supervivencia del individuo y de la especie, ¿no? Y por último, sería, bueno, la capacidad que tiene ese individuo para poder adaptarse en distintos entornos, ¿no? O sea, ser inteligente implica esto, ¿no? Tener inteligencia. Y en términos generales se había pensado que las plantas no podían hacer esto, ¿no? Se las veía como decíamos antes, ¿no?, como seres medio inertes, ¿no?, como apáticos, ¿no?, como seres que no tienen interacción, que no reaccionan, que no modifican su entorno, que no toman decisiones claramente, porque nosotros podemos ver que animales toman decisiones en función del entorno. Por ejemplo, desplazarse, irse a otro lugar, o no sé, esconderse, sí, claro. atacar. En las plantas las veríamos como seres absolutamente indefensos, inactivos, que están como condenados a reproducir mecánicamente lo que el entorno les ofrece. Casi que no habría agencia en las plantas. Bueno, en los últimos estudios lo que se empieza a descubrir es que sí, es que hay agencia en las plantas, que las plantas toman decisiones, que las plantas calculan, que las plantas pueden medir ciclos temporales, que pueden modificarlo, ¿no? Porque lo importante es entender que todo esto no se da mecánicamente, ¿no? Que no son cosas que ocurren como se había pensado antes, porque está como en los instintos genéticos, vamos a decirlo así, medio bestialmente, de una planta, ¿no? Sino que varían, y hay estudios hechos respecto a plantas en donde individuos de la misma especie se comportan de distinta manera en entornos semejantes. Y hasta en algunos puntos, ahora podemos ver algunos ejemplos, articuladamente, ¿no? Hay un autor, biólogo, Leonardo García Gali, que trabaja mucho con el estudio de las raíces de las plantas. Y este investigador plantea que las raíces de las plantas, bueno, van a responder a numerosos estímulos para direccionarse,
que no es un proceso meramente azaroso, por ejemplo, para dónde se extienden las raíces, sino que por el contrario, la propia forma de las raíces, más allá de la estructura que terminan diseñando, presenta una pequeña estructura que son cofias que puede procesar estímulos. Es decir, que puede procesar si hay una zona de mayores nutrientes, si puede procesar la cercanía o lejanía con el agua. Claro, todo eso ya supone un tipo de sensibilidad, que es lo que desde Aristóteles no estaba. Es un tipo de sensibilidad en donde las plantas son sensibles, es decir, pueden percibir, podríamos decirlo en términos más tradicionales en la filosofía, cambios de humedad, en relación a nutrientes, de gravidez, de peso, de luminosidad. Es decir, las plantas responden a esos estímulos y actúan incluso de distinta manera en función de cómo se da el propio entorno, ¿no? Porque una misma planta que va armando como sus raíces para adquirir nutrientes en su entorno, dependiendo de si hay más plantas de la misma especie, su expansión va a ser de una u otra manera. De hecho, este autor que estaba mencionando plantea, ¿no?, que este sistema de coordinación de las raíces de las plantas, él lo piensa análogo al sistema nervioso central de los animales, ¿no?, que puede permitir justamente tomar este tipo de decisiones. Y trabaja un ejemplo muy interesante de plantas de la misma especie que elaboran toda una serie de raíces, pero que cuando encuentran otras raíces de otras plantas frente a una fuente de agua, produce el crecimiento menor de esa cantidad de raíces, como estableciendo, lo voy a traducir a mis categorías humanas, como estableciendo que está la posibilidad de compartir esa fuente. Claro, en realidad no es traducir a categorías humanas. En realidad ahí lo que está operando son los supuestos de la teoría darwinista, del neodarwinismo, básicamente, ¿no? Es decir, de la corriente hegemónica que se desprende de los estudios de Darwin en la biología actual, y que entonces supone que, por ejemplo, en la evolución se da la supervivencia de los individuos, y los individuos hacen todo lo posible para tener un tipo de descendencia. Entonces ahí una planta no estaría compartiendo con otra planta de la misma especie los nutrientes, sino que la planta que tuviera menos recursos para absorber los nutrientes no tendría descendencia, ¿no? Y acá el ejemplo que se empieza a ver es que las acciones de las plantas, las respuestas, cómo operan sobre el medio, y acá está la inteligencia, ¿no?, en la definición que dábamos antes, supone que un individuo esté tomando en cuenta las características del individuo de la misma especie o de otra especie, ya lo vamos a ver, de su entorno, ¿no? Y no para la supervivencia individual, sino para una especie de, como diría un viejo anarquista del siglo XIX, que fue Kropotkin, para el apoyo mutuo, ¿no? Kropotkin fue un anarquista que, discutiendo con el darwinismo de su época, escribió un libro de biología bastante interesante que se llama El apoyo mutuo, en donde analiza cómo algunas especies han evolucionado a partir de el apoyo mutuo, básicamente, que es un concepto y una idea que algunos biólogos en la actualidad lo están trabajando. En un rato lo vamos a decir. Pero bueno, esos son ejemplos de cómo las plantas también toman decisiones, y que el problema de no verlo, es decir, todo lo que no se veía, lo que no se atribuía a las plantas, tal vez tenían que ver con como las zonas de invisibilización que producían las categorías que la ciencia dominante imponía, ¿no? Entonces, como la categoría era alma vegetativa, no veía sensación. Como la categoría es supervivencia del más apto de la competencia del individuo, no veo la relación de cooperación con otro. Entonces, cambiando las categorías, empiezan a aparecer otras cosas de las plantas, ¿no? Y así hay un montón de ejemplos, ¿no?, que podemos dar, qué sé yo, los girasoles. Hay un experimento con unos girasoles que los ponen en un laboratorio, y los girasoles que van siguiendo al sol, eso lo sabemos todos de chiquititos, no solo siguen al sol como si fuera una respuesta mecánica a la luz, sino que el girasol durante la noche vuelve al punto en donde va a salir el sol por el este, por ejemplo. Es decir, como si el girasol tuviera memoria de cuál era el punto en el que había comenzado el giro del sol. Es decir, hay como una memoria que hace que durante la noche el girasol vuelva a su posición original. Y en experimentos lo que se ha hecho es cambiar el ciclo, ¿no?, de cuánto tarda el sol en salir y ponerse, en un sol artificial, por supuesto,
y el girasol se va adaptando a las nuevas temporalidades, ¿no? Como si fuera teniendo como una memoria y un cálculo que lo va haciendo ajustar a las nuevas temporalidades, ¿no? Que de vuelta, si se tratara de algo mecánico, el girasol se hubiera muerto, ¿no? Y ahí lo que se está viendo es una respuesta activa del girasol que supone algún tipo de, bueno, de creación inteligente respecto de qué otra conducta hay que tener que a la que estaba acostumbrado, ¿no? Y así hay miles de ejemplos, ¿no? A mí, uno de mis ejemplos favoritos es el de un moho que yo les tengo que confesar, tampoco sabía ni que existían estos mohos. Bueno, claramente sí que existe el moho. Bueno, hay un moho que se llama Physarum polycephalum, que es un moho que crece sobre todo en los árboles y que es muy gracioso porque el nombre como popular que tiene es el moho de muchas cabezas o blob. Porque Blob era el título de una vieja película que se llamaba La Mancha Voraz. Inspirándose en esa mancha voraz, le pusieron el nombre a este moho que se va extendiendo, ¿no? A veces en los troncos de los árboles. Hicieron un experimento que pusieron un laberinto con 4 fuentes de alimento. Y el moho calcula, por ejemplo, el gasto de energía y la ganancia de la energía en cada una de esas fuentes. Y termina desarrollándose en ese trayecto en donde la ecuación es beneficiosa para el organismo, ¿no? Y después lo que hacen es poner, por ejemplo, en uno de esos caminos, ponerle una luz. Este modo es muy sensible a la luz y entonces termina eligiendo otro camino en donde el rendimiento sigue siendo beneficioso, evitando un camino que es peligroso. Digo, si fuera mecánico, el moho hubiera muerto, vamos a decirle, ¿no? Y por último hacen otro experimento que le ponen una especie de pulso eléctrico que tiene como un ritmo calculado y el moho lo que hace es calcular esos ritmos para no avanzar cuando va a caer el pulso eléctrico, ¿no? Como si el moho estuviera contando o calculando la temporalidad, ¿no? Algo que se estudió mucho en las germinaciones de semillas, ¿no? En algunas plantas que, por ejemplo, mundialmente crecen al mismo tiempo. Mundialmente, como si tuvieran un reloj propio, independiente de la zona en la que están, ¿no? Bueno, todo eso habla no hay que antropomorfizar, no es que tenemos que pensar que están pensando, sino que, bueno, que la materia de la que están hechas las plantas se define por un tipo de plasticidad, que es un término bien técnico, que permite adaptarse y crear salidas nuevas para modificaciones en el ambiente. Y que eso, en definitiva, es lo que también hacemos los humanos. Y me quedaba pensando, después un poquito más adelante lo vamos a explicar bien a partir de Eduardo Kohn y su texto Cómo piensan los bosques, porque hay algo muy interesante en este autor que, retomando a Peirce, al filósofo Peirce, sí, puede explicar de qué manera en estos ejemplos que vos estás presentando, Guido, hay un proceso de comunicación y de pensamiento a partir de signos que no serían los signos simbólicos del lenguaje articulado humano que utilizamos, sino otro tipo de signos, pero que de igual manera estaríamos en presencia de una capacidad, por un lado, de pensamiento en términos de decodificación de esos signos, y por otro lado, en términos de comunicación de esos signos. Que serían comunicación, porque para Kohn, y repitamos el título del libro, Cómo piensan los bosques, se llama, que es un filósofo que ya hemos nombrado en este podcast, un antropólogo, perdón. Lo que él plantea es que los signos están vivos, o dicho de otra manera, que todos los seres vivos tienen como una naturaleza sígnica, es decir, producen signos, no porque hablen con palabras, sino porque hay otro tipo de signos que no son las palabras. Y que entonces la naturaleza sería una gran red o trama de comunicación sígnica que define comportamientos, tanto en las plantas como en los animales, ¿no? En otras palabras, los signos están vivos. Una palmera derrumbándose, tomada como un signo, está viva siempre que pueda crecer. Está viva en tanto que llegará a ser interpretada por un signo subsecuente en una cadena semiótica que se extiende hacia el futuro posible. Semiosis es el nombre de este proceso de signos viviente a través del que un pensamiento da lugar a otro, que a su vez da lugar a otro más, y que así se continúa hacia un futuro potencial.
captura la manera en que los signos vivientes no existen solamente en el aquí y ahora, sino también en el reino de lo posible. Eduardo Kohn. Y que invita a pensar como otras formas o posibilidades de representación que no sean estrictamente humanas, ¿no? En ese sentido, entonces, y retomando a Peirce, va a hablar de dos tipos de signos que podemos ver justamente en los procesos de comunicación, específicamente de las plantas. Por un lado hay signos icónicos, que serían signos que comparten alguna similitud con aquello que están representando. Sí. Y por otro lado, y lo que más nos interesa, son estos signos como índices, indexicales, lo plantea él, que son índices, y que entonces acá la representación va a estar en virtud de las conexiones reales que tienen estos signos con los objetos. Es decir, claro, sería como el índice es el signo que tiene como una especie de inmediatez con la realidad, ¿no? Exactamente. Y a la vez, en esa inmediatez, va a proveer de una información sobre signos futuros por ahora ausentes o todavía ausentes. Es decir, que hay algo que permite en los signos, en estos índices, una conexión entre lo que está ocurriendo y lo que potencialmente podría ocurrir. Entonces, en los ejemplos que vos estabas presentando, podríamos justamente pensar que ninguna de estas plantas está actuando azarosamente en los procesos, lo cual sería demencial por la coordinación que hay, sino que justamente está leyendo estos signos que pueden implicar la luz del sol, pueden implicar un cambio en la cantidad de horas en la exposición, y se está adelantando o está estableciendo la posibilidad de actuar acorde a esos signos. Claro, porque el ejemplo que da Kohn sería el de una palmera cayéndose, ¿no? Exactamente. Entonces, el ruido de la palmera anticipa una acción de un mono, por ejemplo, y que el mono sabe qué puede ocurrir, ¿no? Es decir, ese sonido es el que está abriendo un futuro posible para la acción, ¿no? Y en ese sentido, podríamos pensar que los estímulos, eso que se había pensado siempre como estímulos, ¿no? Materiales lumínicos, ¿no? De los nutrientes, de humedad, lo que fuera, son signos que lo que ofrecen es la apertura a un futuro en donde el individuo puede actuar, ¿no? Ahora, en la medida en que es un futuro, eso está abierto, no es algo mecánico. Y desde ahí está interesante ver que hay como todo un proceso semiótico donde hay procesos constantes de signos vivientes, ¿no? Donde un pensamiento lleva a otro, donde un signo lleva a otro, y a la vez cada signo es interpretado por un interpretante que es a su vez un signo de otro, y esto arma un tejido de signos que es lo que le permite a este autor hablar de, bueno, hay un entramado en los bosques de pensamientos. Exactamente. Siguiendo con estas relaciones de las plantas y de cómo pensar el pensamiento en las plantas, hay un tema específico que yo por lo menos le tengo particular como cariño, que es los estudios que se hacen sobre las relaciones entre las orquídeas y las avispas. Quiero que nos detengamos un poco en el estudio de esto, porque está estudiado tanto en la filosofía y paradigmáticamente estudiado por Deleuze y Guattari, que son dos autores que nosotros hemos trabajado mucho, que han utilizado la relación entre la avispa y la orquídea para exponer su concepto de devenir. Pero lo interesante es que desde la biología también siempre se estudió fuertemente la relación entre estos dos seres, que son dos seres que pertenecen a especies distintas, y empezando por el propio Darwin, que era un gran fanático de las plantas y particularmente de las orquídeas. Se ha pasado horas y horas mirando, observando y experimentando con sus orquídeas y se fascinaba mirando cuán lejos caía el polen de la orquídea en los movimientos, y describe en sus textos sobre las plantas y sobre las orquídeas, que tienen textos específicos sobre eso Darwin, las distintas formas que tienen estas flores, y este vínculo entre la orquídea y la avispa nos permite como volver a lo que decíamos antes respecto de cómo algunas categorías de la biología tradicional o hegemónica impiden que podamos pensar otras cosas. Entonces me parece que puede estar bueno que distingamos como los dos modelos que puede haber para analizar la relación entre la orquídea y la avispa, pensando por supuesto en qué está pasando en las plantas en general, ¿no? Entonces, lo primero que podemos decir es que la biología hegemónica hoy en día sería la del neodarwinismo, ¿no? El neodarwinismo
lo que entiende es que la evolución se da como un proceso de adaptación de la especie como intraespecie, ¿no? Es decir, hay una competencia entre los individuos de una misma especie por la supervivencia, ¿no? Esa concepción del neodarwinismo está estructurada a partir de la reproducción, o sea, lo que importa en la evolución es la reproducción de la especie, es la supervivencia de la especie, eso va a ser muy importante. Por otro lado está la idea en algunos autores, esta idea del gen egoísta, que es, ¿no?, el individuo busca su propia supervivencia, y la competencia, ¿no? Es decir, todo lo otro que forma parte de la vida de los seres no interviene en por qué los seres toman las decisiones que toman, ¿no? O por qué los seres toman el rumbo que toman. Frente a este neodarwinismo hay toda una corriente que algunas autoras y algunos autores llaman la ecología afectiva, ¿no? Que sería pensar la biología ya no desde esas categorías del neodarwinismo. No porque no estén, ¿no? Porque esas cosas por supuesto que están, sino porque también hay más, ¿no? ¿Qué otro mundo tienen los seres vivos que no se reduce a la competencia, a la reproducción, ¿no? Entonces hay toda una concepción de la evolución que una autora referente es una bióloga molecular que estudió la evolución de la célula eucariota, que se llama Lynn Margulis. Y esta Margulis es una de las creadoras de una teoría muy utilizada no solo por otros biólogos, sino por autores y autoras muy importantes como Donna Haraway, por ejemplo, que es que la evolución se explica también por procesos de simbiogénesis. ¿Y qué es una simbiogénesis? Es la relación que tiene un individuo de una especie con un individuo de otra especie. Y entender cómo la evolución, la supervivencia y la vida de los seres no solo se explica a partir de la competencia entre individuos de la misma especie, sino por regímenes de asociación o de filiación con individuos de otras especies. Que es como súper interesante. Hay un concepto que trabaja con, que es la de coevolución. Claro. Poder pensar, dejar de pensar que hay procesos que solamente se explican en la evolución que sufre o tiene o experimenta una especie escindida, que no puedo dejar de pensar en el modelo o en el paradigma político, ideológico de la época donde se pensó, ¿no? Claro, por eso yo traía el texto de Piotr Kropotkin, el anarquista ruso del apoyo mutuo, porque si bien los fundamentos que él da en ese libro, bueno, no sé si tienen valor hoy en día, pero sí claramente hay supuestos, ¿no? Y esta nueva como ecología afectiva, o esta nueva biología que intenta explicar lo que termina siendo la evolución, efectivamente, por otras razones, permite descubrir otra vida, ¿no? Que sería la vida, no sé, de los afectos, ¿no? De los placeres, como decíamos antes, del juego o de las sensaciones. No hay eso en los animales, no hay eso en las plantas. La vida de esos individuos no se juega allí también, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se puede ver en el estudio sobre la relación entre la avispa y la orquídea, ¿no? Porque, claro, la biología tradicional que había dicho, la orquídea larga al aire unos componentes muy volátiles que tienen como los mismos elementos de las feromonas de las avispas hembras. Entonces la avispa macho llega a la orquídea pensando que es una avispa, ¿no? Y de hecho si las ven, tienen hasta la misma forma, ¿no? Y se le tira encima. Entonces, lo que siempre se había pensado es que la orquídea ahí está como explotando la tendencia sexual del macho, de la avispa macho, ¿no? Para su propio beneficio. Ahí está el gen egoísta, ahí está la competencia. Y que la avispa macho cae como involuntariamente en la polinización. O sea, ni sabe lo que está pasando. Como si fuera un efecto mecánico. Ahí entra de vuelta Descartes, ¿no? En los estudios actuales se empieza a pensar otra cosa. En primer lugar, porque acontece la polinización, pero también la avispa extrae algún tipo de beneficio. Y la orquídea también, que no tiene que ver con la reproducción. Entonces, hay unas autoras, una autora específica que se llama Natalia Myers, pero que tiene un texto con otra autora que se llama Carla Hastak, que hablan sobre las relaciones afectivas entre la orquídea y la avispa. Es decir, hay un montón de elementos de vuelos, de texturas de la orquídea, de movimientos de la avispa, que no se explican por la reproducción. Y que se explican más vale por la textura, por la turgencia, por, bueno, potencias de la materia que generan ciertos afectos en un cuerpo y en otro, que en muchos casos pueden tener un rédito que no es el reproductivo, sino
por ejemplo, el placentero, ¿no? Estas autoras dicen, bueno, ¿qué pasaría si las avispas estuvieran dándoles placer a las flores? Y no una cosa mecánica que permite la polinización, ¿no? Y lo mismo para la avispa, porque al mismo tiempo la avispa macho no eyacula en la orquídea. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se explica que no haya algo mecánico para la propia avispa, ¿no? Siempre se pensó, la orquídea la engaña a la avispa, ¿no? Bueno, estas autoras lo que muestran es que lo que está aconteciendo ahí es una experiencia que no pertenece ni a la avispa ni a la orquídea y que es el concepto que Deleuze y Guattari habían propuesto de devenir, como decía antes, ¿no? Es decir, lo que está pasando entre la avispa y la orquídea es más bien un modo en que la avispa puede tener sensaciones de orquídea y la orquídea de avispa. Es decir, hay algo que no le pertenece a ninguna de las especies, ¿no? Hay algo en ese entre que termina rompiendo, que lo venimos hablando en varios podcasts, yo lo vengo escuchando en varios de tus podcasts, viene rompiendo la idea del ser individual, viene rompiendo la idea de la especie. Yo dejaría de pensar entonces a los individuos de esa manera y podría empezar a pensar en este devenir. Claro, en un devenir que es intraespecie, un devenir o una especie de agenciamiento que es por donde pasa la vida, ¿no? Porque la clave es esta, la biología había estado pensando siempre a la evolución a partir de esa necesidad de la reproducción de la especie. Bueno, pero estos seres, tanto plantas como animales o insectos, ¿no hacen otras cosas? ¿Y su vida no se juega en otros planos que no son el de la supervivencia del individuo? En una visión involutiva, las plantas son alquimistas que convierten la luz solar y el dióxido de carbono en expresiones volátiles e innovan formas de medios atmosféricos susceptibles de expresión a larga distancia. Son artesanos que elaboran anatomías miméticamente receptivas. También son sensores muy sintonizados cuyos cuerpos pueden registrar la más sutil diferencia de temperatura, el roce más leve del ala de un insecto que pasa, y que pueden discernir pequeñas diferencias en los herbívoros mediante la detección de distintas sustancias en su saliva. Sus raíces y rizomas forman una red de conexiones tan compleja como el sistema nervioso de un animal y se mueven activamente en respuesta a su mundo en constante cambio. Carla Hustak y Natalia Myers. Y ahí, bueno, el mundo que se empieza a despegar del neodarwinismo es fascinante porque, por ejemplo, hay un biólogo que se llama Scott Turner, que tiene un libro muy conocido, supongo para el mundo de la biología, que se llama El organismo extendido. Este tipo lo que dice es que no tenemos que pensar que los individuos de una especie son organismos en el sentido tradicional. ¿Esto qué es? Es una unidad encerrada en sí misma, que tiene ciertas propiedades, que se define por una función y cuya función principal es la reproducción de la especie, ¿no? Sino que hay una forma de entender al individuo que se explica a partir de las relaciones con individuos de otras especies. El caso paradigmático que él estudia es el de unas termitas que hay en África. Entonces él estudia como el termitario, creo que es el término, Sí. en donde porque miren lo que pasa, ¿no? Esto es lo que es fascinante. Las termitas comen la madera, ¿no? Entonces las llevan a su termitario. Pero esa variedad de termitas no puede digerir plenamente la celulosa. Es decir, su intestino, su aparato digestivo, no puede digerir completamente la celulosa. Entonces, digiere una parte y deposita, ¿no?, lo que acaba de digerir dentro de su nido en un campo de unos hongos que las termitas cultivan porque se encargan de mantener niveles de temperatura, los componentes químicos de la atmósfera dentro del termitario, de la presión atmosférica que hay adentro, de las corrientes de aire que traen oxígeno desde unas chimeneas. Las termitas cultivan estos hongos y entonces depositan eso que no terminaron de digerir en esos hongos. Los hongos tienen unas esporas que terminan de como quebrar a la celulosa y eso que genera las esporas de los hongos es lo que terminan comiendo las termitas. Entonces uno dice, bueno, ¿en dónde termina el organismo de la termita?
porque su aparato digestivo depende de los hongos. Es decir, no es, la termita no es un organismo que se explica en sí mismo, no es un organismo como autosuficiente. No puedo dejar de pensar con el ejemplo que traes la vinculación que tenemos los humanos con nuestras bacterias en el aparato digestivo. Porque no sé si hay algo que podemos digerir sin la proliferación de esas bacterias. Sí, y además que esas bacterias no necesariamente no son propias y en muchos casos ni siquiera nos ayudan, pero viven ahí. Entonces, Exactamente. Pero que si no estuvieran, nosotros no podríamos alimentarnos de la forma que nos alimentamos. exactamente. Entonces hay algo ahí muy interesante para pensar en ese modelo que hay que poder como romperlo, yo me hablo a mí mismo, de dejar de pensarlo como con independencia, ¿no? Con una independencia encima competitiva, sino que hay que poder empezar a pensarlo en esto. Bueno, ¿dónde termina el proceso de la alimentación de la termita? Sí, y que además en ese caso es la alimentación, pero ni hablar si pensamos en los afectos o las afecciones o en los placeres como ocurría con la orquídea y la avispa, ¿no? Porque la vida también está hecha de esas cosas. Hay otro ejemplo que es el de una mariposa, que pone su capullo, lo deja en una flor, en una planta o donde puede. Y unas hormigas, ese capullo tiene de vuelta los mismos elementos químicos que exhala la hormiga reina. Entonces la llevan al capullo al hormiguero. En el hormiguero, el capullo se alimenta de lo que las hormigas le van dando y crece y se transforma finalmente en una mariposa que se va. Es decir, la mariposa no se reproduce si no es mediante las hormigas. O sea, no es una especie independiente. No sé cómo pensar entonces nuevamente dónde empieza y dónde termina el cuerpo, porque esa es una idea de una definición de organismo que también sea. Una definición de organismo que se daba en biología era que un organismo es como ese proceso que va de principio a fin, como nace y se reproduce, ¿no? El organismo es el cuerpo que empieza y se reproduce en sí mismo. Bueno, acá no, porque el organismo de la mariposa se reproduce gracias a la hormiga. Y a la vez, también muchas veces comentado en estos podcasts, hay un problema en la teoría del conocimiento, ¿no? El mundo occidental ha necesitado para explicar, compartimentar, establecer criterios de individuo, de especie, de grupos de especie. Y tiendo a pensar, y ahora escuchando estos ejemplos tan interesantes, que esa trampa de una forma particular del conocer nos llevó a considerar una forma particular del devenir de los seres, ¿no? Suponiendo entonces que tiene que estar tan compartimentada la realidad como las categorías occidentales había establecido. Claro, que nada de todo esto implica antropomorfizar a las plantas, en este caso, para volver a las plantas. No es que hay que hablarles a las plantas y nos van a entender, porque se han hecho esos experimentos. Y en todo caso, sí, no sé, la verdad no lo sé, pero si ha tenido algún efecto sobre las plantas la voz humana, no tendrá que ver con que está entendiendo lo que estamos diciendo. Lo que es claramente cierto es que las plantas son sensibles a sonidos, a luz. Entonces, no es humanizar a las plantas o a los animales o a los insectos, sino poder entender cuánto de nuestras categorías nos impiden observar procesos que están aconteciendo en la naturaleza, ¿no? Como por ejemplo estos procesos como de contaminación, ¿no? Entre especies o procesos de cooperación entre individuos, ¿no? Como lo que se decía de las raíces, ¿no? Darwin decía algo, no me acuerdo bien ahora, pero creo que decía como entendía como la punta de las plantas, como la puntita, como el cerebro, ¿no? Como eso que iba como tomando las decisiones sobre para dónde crecer o desarrollarse, cómo torcer o torsionar el tallo. Bueno, no es decir que tiene cerebro, ¿no? Porque esa es otra cosa, que muchos de estos biólogos lo trabajan, ¿no? Decir, bueno, las plantas son cerebros. No tienen neuronas, o sea, no tienen cerebros, no tienen sistema nervioso, y sin embargo, sus células pueden transmitir información, ¿no? Y eso ya lo sabía Darwin cuando estudió las plantas, ¿no? Si hay información que pasa del tallo, de abajo del tallo bien pegado a la tierra, a la punta, por ejemplo, ¿no? Y eso se sabe que esos tejidos están compuestos químicamente por algunos elementos que encontramos en los procesos neuronales. Entonces, sin neuronas, sí hay compuestos químicos que permiten la transmisión de información, ¿no? Y que entonces habría otras formas de pensar lo que sería un sistema neuronal o un sistema de
nada, de transmisión de información y de creación, como de vuelta con la idea de la plasticidad, ¿no? Si las neuronas tienen la capacidad de transformar y crear nuevos caminos en donde no los hay, esa es la idea de la plasticidad. Bueno, eso mismo ocurre, por ejemplo, en algunas plantas, ¿no? Aunque no tienen neuronas, sí hay una materia que está haciendo lo mismo. Y en ese sentido se puede decir entonces que efectivamente las plantas piensan.